Buenas, estamos aquí en Revista La Comuna con un nuevo dossier donde trataremos de analizar el pico de tensión entre Estados Unidos y la República Islámica de Irán de los últimos días y las últimas semanas. Para ello vamos a tratar de hacer una contextualización y análisis sobre qué es lo que está ocurriendo, no solo entre estos dos países, sino cómo eso afecta a la región y también a las relaciones multilaterales a nivel internacional. Para ello vamos a contar con la colaboración de Aris Saidi Olaortua, desde Anzuola, en Guipúzcoa, Euskal Herria, compañero de Revista La Comuna, miembro del Consejo de Redacción y también responsable del área internacional, que nos hablará un poco de ese gran desconocida que es la República Islámica de Irán. Por otra parte, también contaremos con Juan Luis González desde Cádiz, en Andalucía, que nos va a analizar cómo se relaciona todo esto a nivel contextual en la región que es conocida como Oriente Medio o Oriente Próximo. Y por último, el profesor Ejido, también compañero de la revista, nos va a analizar cómo afecta esto a nivel internacional. Para empezar, debemos recordar que todo esto se inicia con el asesinato de Qasem Soleimani, y para ello hemos hecho un pequeño vídeo introductorio de quién era Qasem Soleimani. El general Qasem Soleimani fue un héroe tanto dentro como fuera de Irán. De origen humilde de raíces kurdas, ya desde la guerra impuesta Irak-Irán mostró sus capacidades y compromiso con la lucha y en contra de las agresiones a su país y a todo Oriente Medio. Así, ayudaría a vertebrar la resistencia palestina, incluyendo a todos sus sectores, suníes, laicos, comunistas. Apoyó a Hezbollah también contra la entidad sionista de Israel. Participó en la liberación de Alepo y de Al-Zor en Siria, y en la victoria contra Estados Unidos y sus aliados kurdos de las SDF en Galbú Kamal. Acude al llamado de Siria, Irak y el gobierno de Kurdistán para combatir al Estado Islámico, siendo clave la creación y entrenamiento de las EPMU iraquíes, compuestas también por suníes, chiíes, yazidíes, kurdos, asirios, etc. Es por esto que todo Oriente Medio llora al general Soleimani, y es por esto que Estados Unidos lo consideraba un elemento clave a derribar. La Gran Persia, cuna de la civilización y referente del mundo antiguo, no dejó de ser una zona de interés en etapas posteriores como con el colonialismo o en la fase imperialista del capital. Por sus recursos, gran reserva petrolífera mundial y su posición en ese Oriente Medio o Próximo, según la visión europea del mundo, no ha dejado de ser un lugar de interés económico y geopolítico, lo que ha conllevado una historia convulsa y a veces difícil de explicar y comprender desde afuera de ese contexto. Para aproximarnos a la actual República Islámica de Irán con honestidad y alejándonos de los mitos tanto idealistas como demonizantes, pero igualmente de herencia colonial, contamos con la participación vía telefónica de Aris Saidi Olaortua, que desde Anzuola, Guipúzcoa, Euskal Herria, nos va a tratar de acercarnos a cuál es la situación y cómo se está viviendo todo esto en la República Islámica de Irán. Aupa, Carmen. Bueno, así para explicarlo de una manera un tanto liviana y un poquito también, vamos a ser honestos y superficial, porque si no la intervención tendría que dar pues para mucho y mucho tiempo. Diríamos que la intervención o las fricciones que tienen Estados Unidos e Irán van mucho más allá de las recientes fechas, ¿no? Tendríamos que situarnos en torno al 79, cuando culmina la revolución en Irán, pero también mucho antes, con la intervención de Estados Unidos en Irán, pues deponiendo al electo Mossadegh pues en favor del déspota Shah, ¿no? Que vendría a ser en la práctica un monarca absolutista. Entonces,
las tensiones vienen desde ahí y la injerencia de Estados Unidos y la coerción contra la República Islámica de Irán, en este caso, pues viene siendo desde antaño muy fuerte, ¿no? Fuerte hasta el punto de que Irán sufre pues las sanciones más severas y brutales que ningún país haya recibido en la historia, ¿eh? Y además algunas de esas sanciones sí que tienen pues mandato internacional auspiciado por la ONU, pero otras no, unilateralmente impuestas por Estados Unidos y además con la amenaza a terceros países de que si no las imponen también serán sancionados. Pues es el caso de Japón, Malasia, Turquía, India, que bueno, mostraron su intención de no imponer las sanciones norteamericanas a Irán, pero que al final pues tuvieron que ceder y sucumbir a las presiones norteamericanas. Claro, en este contexto, la situación de la población iraní, pues bueno, es tensa, porque las apreturas y la escasez que sufre desde hace un montón de años la población, que es al final una nación pues que está totalmente aislada por Estados Unidos y que además pues bueno aún intentan pues aislarla más profusamente. Las tensiones son palpables, ¿no? Pues porque la escasez en algunos productos es importantísima, porque la inflación pues es también muy grave. Entonces el desasosiego y el malestar pues es normal y comprensible, ¿eh? De hecho, las últimas protestas que veíamos, pues bueno, hace unas semanas antes del asesinato del general Qasem Soleimani, pues bueno, vendrían derivadas de la intención del gobierno de imponer una tasa a los hidrocarburos, ¿no? Una tasa a unos hidrocarburos que están subvencionados como ningún otro país en la zona, ¿eh? Y ese impuesto además iba a ser un impuesto que a priori por lo menos era el impuesto para los pobres, ¿no? Donde se ayudaría directamente a las familias pues con menos recursos, ¿no? Entonces las protestas pues eran comprensibles. Luego ya otra cosa es pues el cariz que tomaron, ¿no? De atacar pues esas protestas atacando a las infraestructuras, destrozando pues negocios de gente pues de minorías o de gente pobre o de gente que se podría presuponer que fuesen proclives al régimen de pues islámico que rige Irán. Entonces ya ahí tomaron un caliz un tanto diferente. Y este conflicto, pues bueno, el conflicto y el asesinato de Qasem Soleimani sí lo que hizo fue justo todo lo contrario a lo que podrían esperar, ¿no? Trump incluso en sus tweets llamaba a millones de iraquíes e iraníes a dar el golpe pues para mostrar su descontento con Irán, pero no lo conseguía. De hecho, lo que consiguió con el asesinato de quien en Oriente Medio está considerado pues como un héroe y a quien realmente venció pues al Estado Islámico y a Al Qaeda en sus diferentes vertientes o marcas blancas, lo que hizo es aunar el sentimiento de querer expulsar al invasor colonialista de la zona y el de rendir pleitesía y honor a quien pues salvó sus vidas, ¿no? No en vano
pues cercanos a los 20 millones de personas se han manifestado y han despedido al general Qasem Soleimani y al líder Mahdi Muhandis y al resto de asesinados por el dron enviado por Trump, y eso no es baladí, ¿eh? Estamos hablando de la mayor congregación humana en la historia, ¿no? Despidiendo a alguien, más allá incluso del récord que ostentaba el imán Khomeini cuando murió, ¿eh? Para hacernos un poquito a esa idea. Lo que para mí sí que es una variante nueva es el derribo del avión ucraniano. Las Fuerzas Armadas de Irán han asumido la responsabilidad del derribo del avión ucraniano con 176 personas a bordo. En un comunicado aseguran que fue involuntariamente y por un error humano. Este punto sí que puede hacer tambalear mucho internamente, pues, a la administración e incluso al sistema, ¿eh? Porque no debemos de olvidar que aunque haya restricciones en Internet en Irán, pues bueno, es un país, pues como la mayoría de países del mundo, pero que está muy online, ¿no? Tanto en redes sociales como, pues bueno, en la net, en la red, ¿no? Y la propaganda en contra del régimen pues islámico de Irán es brutal. Ya incluso antes de cualquier estudio, pues ya se estaba también pues echando el peso a las tropas iraníes, ¿no? del derribo del supuesto avión. Igual que otras veces también han sido condenados por cosas que luego a la postre se han justificado como que no eran ciertas, ¿no? En ataques, pues yo qué sé, por ejemplo, en Yemen, en Siria, en Irak, donde las tropas iraníes no tuvieron nada que ver, pero se les reprochó que habían sido esas tropas las ejecutoras. Y esto no viene siendo diferente. En este caso, Irán reconoce su gravísimo error en una situación de tensión máxima, donde decenas de cazabombarderos norteamericanos estaban rodeando territorio iraní a la espera de la orden de Trump de si entraba o no a una guerra total, con todos los hilos misilísticos iraníes activados para una respuesta a Estados Unidos y a los aliados de Estados Unidos en la zona. Claro, pues un avión de pasajeros que sale de territorio iraní, del aeropuerto de Teherán, de repente tiene problemas mecánicos, pierde la conexión, pierde la transmisión del transponder, empieza a girar otra vez, gira y da la vuelta y se aproxima a una base militar, a un complejo militar de alta seguridad. Se intenta poner en contacto con ese avión. No hay ninguna conexión, ni tampoco no hay ninguna baliza que identifique a dicho avión como tal, como un avión. Pues piensan que es un misil enemigo o un bombardero enemigo y deciden derribarlo en esos segundos, ¿no? Claro, esto yo creo que va a traer cola. Va a traer cola porque la presión mediática que sufre Irán desde hace tiempo es brutal. La presión económica y política que sufre Irán es bestial también desde hace muchos años. Y esto yo creo que se va a poder ver como un punto de, dejando ya la muerte del asesinato de Qasem Soleimani a un lado, yo creo que se puede interpretar o pueden hacer ver
pues que bueno, la Guardia Revolucionaria iraní pues es un ejército incompetente, ¿no? Incompetente y que pues no sirve para demasiado, igual que el régimen. Entonces yo creo que se pueden incentivar algún tipo de nuevas protestas justo cuando hace cosa de una semana parecía todo lo contrario, ¿no? Donde millones de personas salían a la calle aunándose pues con sus fuerzas armadas y en contra de la injerencia estadounidense, incluso llamando y clamando por una venganza y la muerte del régimen estadounidense o del régimen israelí o del saudí, porque tenemos que recordar que cuando se dice, ¿no?, al Made to America, no se quiere decir que muerte a los americanos, De hecho, incluso pues líderes de este bloque, pues como pueden ser Hassan Nasrallah o el imam Khamenei, volvían a recalcar que sus objetivos jamás serían, pues por ejemplo, civiles estadounidenses, ¿no?, que era contra el régimen y el complejo militar estadounidense contra el que estaban clamando pues esas consignas. Entonces yo creo que puede venir una situación de cierta inestabilidad y tendremos que ver a ver hasta qué magnitud y hasta qué punto escalan, porque tenemos que recordar a su vez que cuando estas protestas de hace unas semanas eran latentes y muy presentes, también había contramanifestaciones en contra de esas manifestaciones de carácter violento, y no con miles de personas, sino con cientos de miles de personas. Algo que igual en los medios occidentales pues no se cuenta tanto, porque lo que no hay que olvidar es que muchas minorías, tanto étnicas como religiosas, apoyan el sistema de gobernanza, aunque no sea en todas las medidas, aunque haya críticas internas, aunque haya disidencia, tampoco buscan una democracia al estilo occidental, exportada mucho menos exportada por Occidente. Eso es algo que tenemos que intentar pues asimilar o siquiera tenerlo en cuenta, sin pues entrar en paternalismos o orientalismos que nos lleven a hacer pensar que todos los pueblos del mundo pues quieren un estilo de vida, de gobernanza y de régimen como los que tenemos aquí en Occidente. Oriente Próximo o Medio, una vez más desde la visión, por supuesto, europea. Desde la dominación colonial clásica de otomanos, ingleses, franceses, a la ocupación sionista y la dominación sobre el pueblo palestino, siempre ha sido una zona muy comentada, analizada y, por supuesto, cotizada por múltiples intereses. El compañero Juan Luis González, desde Cádiz, Andalucía, nos va a analizar a continuación, a través de una videoconferencia, cómo repercute este pico de tensión entre el hegemón imperialista Estados Unidos y la resistente Irán a nivel regional y a los múltiples contextos y alianzas que actualmente se están dando en la zona. Sin duda, el asesinato de Soleimani, lo que ha provocado en la región, se podría tachar como de un auténtico terremoto, del que aún ni siquiera hemos visto todas las réplicas que van a venir detrás. Eso es indudable, ¿no? A pesar de lo dicho por Trump, Soleimani era una persona absolutamente querida en su país. No hay más que ver lo que ha pasado durante sus honras fúnebres, donde prácticamente dicen que jamás ha habido un entierro en el país de esa naturaleza, con tanta gente en las calles deseando despedir a esta persona. Jamás ha pasado algo similar, salvo tras la muerte del ayatolá Khomeini. Ya digo, con eso desmiente absolutamente que lo que decía Trump, de que era una persona absolutamente temida e incluso odiada
en Irán. Pero si por algo se caracteriza la figura de Soleimani, ya no es solamente porque fuera un líder iraquí bastante reconocido. De hecho, incluso se decía que quizás en un futuro podría llegar a ser el presidente del país cuando abandonara el ejército. Pero como digo, si algo tenía este hombre era una significación internacional muy potente. Bueno, ahora todo el mundo en Occidente lo tacha como terrorista, pero hace muy poquito, por ejemplo, la CNN decía que era incluso una especie de aliado informal de Estados Unidos, porque se estaba batiendo el cobre en muchísimos escenarios en Siria e Irak, luchando contra el terrorismo del ISIS o del Estado Islámico. Foreign Policy, otra revista de creación de opinión o de formación de líderes a nivel de geoestrategia. Foreign Policy decía que era una de las personas con más conocimiento estratégico de Oriente Medio bueno, de hecho decían que era una de las personas que más conocía lo que pasaba en la región. Y una persona muy importante, no solamente para Irán, sino para toda aquella área, ¿no? Y claro, obviamente, aunque no fuese así de manera jerárquica, yo creo que Soleimani también era el líder espiritual del eje de la resistencia. O sea, prácticamente todos los grupos que estaban luchando contra el imperialismo norteamericano y contra el régimen de Israel en la zona lo consideraban como su jefe, ¿no? Realmente así. Entonces, claro, su asesinato, su magnicidio, su martirio, como dicen allí, no afecta solamente, obviamente, a Irán, sino también a una serie de países y a una serie de movimientos que siguen luchando contra la presencia norteamericana, en este caso casi siempre por orden de Israel en la zona, ¿no? ¿En qué situación están este eje o frente de la resistencia? Bueno, pues ahora mismo prácticamente se encuentran todos en alerta, viendo, bueno, a ver cómo se puede vengar la muerte de Soleimani, cada uno en sus escenarios. Si hablamos, por ejemplo, de los hutíes y del ejército yemení, pues están pensando obviamente en alguna operación mediáticamente muy potente contra Arabia Saudí. De hecho, las acciones de la petrolera estatal Aramco se habían ido a los mínimos históricos desde que salió hace poco en bolsa, ¿no? Eso da unas nociones de por dónde puede ir algún tipo de venganza de esta naturaleza. Por otro lado, los palestinos también bueno, los palestinos de Hamas o la izquierda palestina, no así la Autoridad Nacional, también han prometido algún tipo de venganza. En Líbano, Hezbollah, por ejemplo, exactamente igual, ¿no? Bueno, cada uno, ya digo, en su escenario. En el caso de Hezbollah, pues posiblemente se trataría de algún atentado, de algún bombardeo, de los decenas de miles de misiles que ahora mismo poseen contra Israel. Donde realmente la cosa ha sido mucho más potente, donde está el epicentro, obviamente, de este terremoto, como decía, es en Irak. En Irak, claro, este hombre en ese momento Soleimani era un invitado de Irak, posiblemente para estudiar una distensión para que la que Estados Unidos le había pedido al primer ministro de Irak que fuera mediador. Y luego, además, en el mismo atentado donde murió Soleimani, también fue asesinado Mohandes, que era el subcomandante de las milicias de Rashid al-Shaabi, que están integradas en el ejército iraquí, y por lo tanto ha sido también un ataque no solamente contra Irán en suelo iraquí, sino que también ha sido un atentado contra Irak, que además ha puesto un poco, ha puesto en duda cuáles son las relaciones que mantienen estos dos países en este momento. Cuando los primeros ataques de Estados Unidos contra Rashid al-Shaabi en diciembre, no los primeros, pero bueno, los más fuertes, donde habían matado más o menos alrededor de 30 personas, algunos líderes oficiales de esta milicia, el primer ministro
llegó a decir que estaba revisando la política de las relaciones políticas que había entre estos dos países, entre Estados Unidos e Irak, y que estaba en un proceso de revisión de lo que podía pasar en un futuro, ¿no? Y todo el mundo sabía que estaba hablando de la presencia de Estados Unidos en la región. Pero luego, tras otra violación de la soberanía iraquí y tras un ataque al propio Estado de Irak, obviamente el primer ministro se ha optado por pedir la retirada. Eso ha sido refrendado de alguna manera por los bloques más importantes del Parlamento, obteniendo la mayoría, y de nuevo se le ha trasladado a Estados Unidos que tiene que retirarse de la zona. Esa es la consecuencia más importante que parece que se ha desatado contra como efecto de este execrable crimen y de este acto terrorista cometido por Estados Unidos. Ahora bien, Estados Unidos desde luego no quiere retirarse de ahí, porque retirarse de esa zona, fundamentalmente donde en esa macro embajada, creo que eran 16.000 personas, o esos más de 5.000 militares que todavía tiene en Irak, suponen que no están allí por Irak, están allí fundamentalmente por o contra Irán. Eso de que está luchando contra el ISIS es simplemente una excusa. Y claro, el retirar a Estados Unidos de ese país pues supondría muchas cosas, entre otras cosas pues que perdería bueno, pues una posición estratégica desde la que vigilar toda la región, y esa macroembajada que no tiene ningún sentido, el tamaño tan desproporcionado, la más grande que hay en todo el mundo, está situada en esa zona verde, y perdería mucho de los ojos y muchos de los oídos que Estados Unidos tiene en la región. Por eso van a intentar de todas maneras no irse de allí, a pesar de que desde el momento que el gobierno y el Parlamento le han pedido que se vaya, ya han dejado de ser invitados, y ahora mismo pues lo que son simples invasores, ¿no? Pero si otra virtud, entre comillas, ha podido tener las consecuencias derivadas de este atentado, ha sido que uno de los grupos más potentes que había o que hay el segundo, creo que en importancia, que hay en Irak, que es el grupo de Muqtada al-Sadr, pues que estaba teniendo una posición muy crítica y estaba apoyando las revueltas que se estaban produciendo en Irak, pues se ha sumado al resto de grupos, ha pedido una recuperación de la soberanía del país, y además ha puesto a sus decenas de miles de milicianos al servicio de la expulsión de Estados Unidos. A la gente que sobre todo escuchaba noticias de la zona cuando las dos guerras, el ejército de Sadr se llamaba el ejército del Mahdi, ¿no? Y entre Rashid al-Shabi, ¿no?, que han sido los atacados, y el ejército del Mahdi, estamos hablando de más de 100.000 personas que van a poner todo lo que está en su mano para hacer inviable la presencia norteamericana. Así que, bueno, de momento se pueden resistir lo que quieran, pero es muy probable que Estados Unidos se tenga que enfrentar a una guerra de liberación de Irak en las próximas semanas o en los próximos meses, y seguramente de aquí a no demasiado, a medio, no creo que llegue ni siquiera a más plazo, a corto, a medio plazo, perdón. Irak se va a liberar de la presencia norteamericana, y este va a ser una de las consecuencias y además el objetivo más deseado, según decían todos los que le conocían y todos los que lo habían oído hablar, de Qasem Soleimani. De lo micro a lo macro, tratando dentro de las limitaciones del tiempo y del formato, ahora vamos a tratar de analizar cómo repercute esta situación a nivel internacional. A través de una conexión telefónica, el compañero, profesor y sociólogo José Antonio Ejido tratará de contextualizar en el plano de las relaciones internacionales este pico de tensión entre Estados Unidos y la República Islámica de Irán. Bueno, está claro que Donald Trump lo que representa es una parte del imperialismo norteamericano que tiene un profundo resentimiento con Irán
y hay que preguntarse el porqué de este resentimiento. Los Estados Unidos van poco a poco penetrando el país a través de sus funcionarios cuando la dinastía Qachar, la penúltima dinastía imperial que estuvo en el poder, necesita algunos funcionarios y alguna asesoría para tratar de liberarse de la agobiante presencia de la administración inglesa, que trata de obligarle a aceptar un estatus completamente neocolonial, que finalmente no es ratificado por el Majlis. Hay por lo menos un par de siglos, y sobre todo en el siglo XX, mucha tensión con los imperialistas que fueron entrando en el país, explotando el petróleo, organizando las fuerzas armadas, aprovechándose de la debilidad de la dinastía Qachar, imponiendo la dinastía Pahlaví y finalmente facilitando, participando en el golpe de Estado de agosto de 1953, pero ya en colaboración con la Agencia Central de Inteligencia. Bueno, el régimen criminal establecido por la CIA, con el apoyo británico, cayó a manos de una de las mayores revoluciones de liberación nacional que ha conocido el siglo XX y que ha modificado la geopolítica del mundo, de Asia Central y de Oriente Medio, que fue la revolución que en Irán se conoce como islámica y que podemos considerar de liberación nacional, antimonárquica, claramente antiimperialista, y que dio lugar a la República al fin de la Constitución de 1906, que fue la primera que tuvo el país, y la aprobación por referéndum abrumadoramente de una Constitución que combina elementos de la democracia representativa y los principios de la Velaya-e-Faqih, el principio formulado por el imán Jomeini de la autoridad y de la gestión directa del clero sobre la vida política. Los norteamericanos no han aceptado el golpe, aunque ocurrió bajo la administración del presidente del Partido Demócrata Carter, que le había exigido al Shah una política de derechos humanos, pero que fue más o menos dejando la gestión iraní en manos del asesor que se llama Brzezinski, uno de los más astutos estrategas del imperialismo norteamericano, que se atribuyó incluso la creación del terrorismo islámico para derrotar a la Unión Soviética en el vecino Afganistán. Nos encontramos entonces con un sector de empresas de los servicios secretos sumamente rencorosos, porque la CIA consideraba que el régimen del Shah era su creación, la SAVAK, la criminal policía torturadora, era su hija predilecta, y no le perdonan para nada la independencia con la que ha actuado Irán. Ha intentado sobornar a algún sector de las autoridades, ahí está el fenómeno Irán-Contras, pero últimamente están muy rabiosos con la firme solidaridad militar y política ofrecida por la Revolución Islámica, la Guardia Revolucionaria dirigida por Soleimani, a la República Árabe Siria del partido Baas, que fue leal y fue amistosa con Irán cuando el Baas iraquí participó, desencadenó una guerra absolutamente criminal por la que Saddam Hussein no fue juzgado, y es el verdadero crimen que cometió, impulsado por los Estados Unidos, en mi modesta opinión. De manera que ya en las elecciones Trump es muy rencoroso, es muy odioso con Irán, expresa mucho odio. Trump se ha acercado cada vez más al sector de extrema derecha de Israel y mucho más todavía a
las tribus estas, a la dinastía Saud, que son estas familias realmente de beduinos criminales inmensamente ricos e inmensamente peligrosos, renovando la alianza que hizo el presidente Roosevelt, con el fundador de este régimen criminal que son los saudíes, ¿no? Frente a Trump y sus halcones republicanos y sus servicios de inteligencia, tenemos Obama con otro sector de los servicios de inteligencia y otras empresas y otros políticos que exploraron otra manera de aliarse o de reducir a Irán como enemigo aliándose con él, que fue el acuerdo nuclear, en el que también Irán tuvo que hacer concesiones, pero que suponía un alivio en relación al fin de las graves sanciones y al enfrentamiento entre los dos países. Bernard Urcade, que es un iranólogo francés que estudia con mucho detenimiento desde hace décadas, señala que Irán, el Shah de Persia, realmente murió en ese momento. El triunfo de la revolución en el plano del reconocimiento internacional fue en ese momento, en el 2015, fue un momento de una gran importancia. Y Trump no solamente se ha encargado de destruir el acuerdo, sino de construir, de desarrollar un plan de escalada provocadora, agresiva, continua, que pienso que tiene como intención constreñir la influencia creciente de Irán en la zona, castigarle por su apoyo a la revolución baasista, que es para mí el Estado sirio, hijo de la revolución del partido Baas, limitar su apoyo a la resistencia libanesa de Hezbollah, que es una amenaza para el sionismo expansionista, y limitar también la influencia de Rusia, que tiene una política de claro acercamiento a Siria, además en el escenario más duro, luchando y muriendo juntos en tierras sirias por la libertad y la seguridad del pueblo árabe sirio y del régimen baasista, ¿no? No es firmar un papel, no es tomar un trago, es luchar contra la horda degenerada y criminal wahhabo-fascista mandada por los servicios occidentales y con amplia financiación, claro, del régimen este oscuro. Iba a decir medieval, pero es la época clásica medieval árabe, es la más luminosa que hay, ¿no? Este régimen criminal de la era del imperialismo, que es la más oscura que vive la humanidad y que corresponde con la nuestra, sobre todo desde que cayó el socialismo soviético. China tiene una estrecha relación con Irán, pero Trump se ha lanzado a esta aventura. Está todos los días justificando que tenía que haber asesinado antes a Soleimani, aunque Soleimani colaboró en algunos momentos con los imperialistas, por ejemplo, en la invasión que hicieron de Afganistán el año 2001, y pudiera ser que también en el apoyo que dieron los ayatolás, el régimen teocrático, al partido fascista musulmán de Alija Izetbegović en la Bosnia yugoslava socialista, ¿no? En la que Irán cometió un error bastante grande en colaborar con Al-Qaeda, con Turquía, con los saudíes y con la CIA en contra de Yugoslavia, ¿no? Y en favor del régimen criminal de Alija Izetbegović. Pero Soleimani era un objetivo porque se enfrentó a los imperialistas. De manera que la escalada ha sido manejada con mucha habilidad por Irán. Irán ha demostrado la precisión de sus misiles en golpear quirúrgicamente las dos bases probablemente más importantes de las muchas que tienen en Irak. Se ha salvado la imagen y la firmeza de Irán. Irán ha
ha agrupado su unidad nacional y se ha planteado como objetivo la expulsión de los imperialistas. No quiere la guerra ninguna de las partes y se abre la puerta a una negociación, pero no con la administración norteamericana actual, sino tal vez con la siguiente. Y de paso, esta crisis ha aumentado la crisis interna existente en el sistema político norteamericano, en que el Partido Demócrata y probablemente algunos sectores del Partido Republicano ya no pueden aguantar el aventurerismo, la matonería y la locura permanente del presidente norteamericano. Lo justifican los pro-Bush diciendo que la economía está muy bien, pero se olvidan de que Nerón también llevó la economía romana a un buen lugar, pero casi destruye el imperio con sus locuras y terminó por quemar Roma, ¿no? O sea que la economía es la base, pero no lo es todo. La economía yo creo que funciona con un cierto automatismo, pero la política, la orientación estratégica está profundamente afectada. Esto fuerza esta crisis, esta agresividad contra Irán, a que se refuerce cada día la alianza de Rusia con China, con Irán, en un frente tripartito muy importante. Y a la vez se refuerza lo que se ha llamado el arco chií y también la alianza de Irán con los nacionalistas árabes laicos, con los musulmanes suníes, incluso con algunos desertores del frente wahabí como Qatar, ¿no? Es posible que también haya conseguido, a través de una cierta paciencia diplomática, un acercamiento Irán con Turquía, que es un país importante, que habiendo sido enemigos y todavía lo son en tierra siria, ¿no? De manera que la historia se ha acelerado a toda velocidad. Irán en estos momentos está reforzado. Trump está claramente debilitado. No había más que ver el rostro de los militarotes y el suyo propio en la rueda de prensa en la que se negó a declarar la guerra a Irán. Es la primera vez desde el año 43 que un país asume el ataque a las bases norteamericanas y la primera vez en la que los imperialistas han decidido retroceder y no responder con la humillación que eso supone a un tipo tan bravucón como Trump. Este año va a ser el año de todas las presiones contra Irán y es el año en que tendremos que explicar a los progresistas la necesidad de la movilización por la paz en Oriente Medio, el derecho que tiene Irán a la soberanía, la necesidad de que se vuelva al acuerdo nuclear y la presión a los cobardes y débiles gobiernos europeos incapaces de enfrentarse al aventurerismo criminal del imperialismo norteamericano, que sigue ejerciendo una influencia decisiva en la política exterior de la Unión Europea, de cada uno de sus países, y de una OTAN de la que el presidente Macron ha declarado que está en muerte cerebral. Hay unas alianzas, hay unas subordinaciones, la OTAN sigue siendo el instrumento de política exterior norteamericana, hay que ver qué rol asume y qué rol Trump le indica que tiene que tener en esta coyuntura. Y por supuesto Israel, altamente preocupada, si Israel no cambia su política sionista halcón, va a entrar en una inestabilidad profunda y eso no va a gustar nada a la población israelí. Hay que ver también los saudíes cómo reaccionan. Pudiera ser que una de las razones del asesinato del general Soleimani era el inicio de una negociación con Arabia Saudí tras la propuesta que ha hecho el presidente Rouhani de una paz estable a los países árabes del Golfo Pérsico. Y esto era una amenaza a la necesidad que tienen los imperialistas de una crisis y agresividad permanente entre esos regímenes corrompidos y la República Islámica de Irán.
Por lo tanto, mucho trabajo para explicar, para movilizar, para actuar a favor de la paz y en realidad a favor del pueblo iraní y en contra del imperialismo norteamericano y sus lacayos occidentales, sionistas y reaccionarios árabes. Este ha sido nuestro dossier, seguiremos informando, muy atentos a todo lo que nos vaya llegando y nos veremos en próximas ocasiones, agradeciendo por supuesto a todos nuestros colaboradores, en este caso a Arisa y Guío Lartúa, a Juan Lu González y a José Antonio Ejido, y por supuesto a todos los que nos acompañéis de otras maneras y a todos los que nos veis y compartís nuestros vídeos y nuestros artículos. Muchísimas gracias y hasta la próxima.